días o buenas tardes, dependiendo del lugar en donde nos estén viendo. Hoy contamos con la presencia de grandes líderes para compartir con nosotros su visión y sus estrategias para el regreso a las oficinas. La transformación de los espacios de trabajo. Preparados o no, tenemos que regresar. Entonces, ahora tendremos a nuestros panelistas que nos ayudarán con estas estrategias. Quiero comentarles a todos los participantes, les doy las gracias por estar con nosotros y quiero comentarles que nos encantaría recibir sus preguntas y lo vamos a poder hacer de dos maneras. Una es a través del chat y otra es, si ustedes lo desean, de voz. Levantan la mano y nosotros les daremos paso a sus preguntas. Bien, para iniciar, me gustaría presentar a Jacqueline. Jacqueline es Product Development Employer Insight en Indeed, quien dará una ponencia como marco de referencia del tema. Recuerden que nuestro tema es regreso a las oficinas, la transformación de los espacios de trabajo. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos o buenas tardes, depende de dónde están. Me presento muy brevemente. Yo soy Jacqueline Loreto. Yo vivo ahorita en Montreal, Canadá. Yo soy canadiense, pero seguramente se preguntan, ¿y esta canadiense por qué habla español? Bueno, pues en realidad es porque mi papá es mexicano de Guadalajara y mi mamá es colombiana de Bogotá. Así que estoy muy orgullosa de estar aquí. Muchas gracias de poder asistir a este webinar. Y yo trabajo para Indeed en el departamento de marketing. Yo estoy encargada para el país Canadá, pero también apoyo mucho a México. Entonces, hoy es un tema muy interesante y el tema que pues en todas partes del mundo tenemos que regresar a las oficinas, que sea hoy o que sea en unos meses o unas semanas, vamos a tener que todos regresar a la oficina. Entonces, ¿cómo preparar el regreso a las oficinas? Obviamente, pronto va a terminar el encierro preventivo y muchos se alistan para volver a sus puestos de trabajo. Estas son vamos a hablar hoy de algunas consideraciones que las organizaciones deben tener en cuenta para lograrlo con seguridad. La primera cosa bueno, nosotros también en Indeed precisamente hicimos y estamos haciendo es abrir las oficinas primero a los individuos que tienen una razón poderosa para estar ahí. Entonces, como aquellos que necesitan ciertos equipos y espacios necesarios para ser más eficientes. En Indeed, por ejemplo, nosotros ya decidimos no volver a la oficina este año, en 2020. En 2021, poco a poco vamos a regresar. Afortunadamente, todos nuestros empleados tienen laptop y tienen acceso a todos sus documentos en línea. Entonces, por eso también se facilita de poder seguir trabajando desde la casa. Pero actualmente ahorita nuestra empresa está en proceso de realizar una encuesta para ver qué oficinas abrirán primero. Nosotros tenemos oficinas en todas partes del mundo. Entonces, estamos haciendo la encuesta para ver, bueno, qué oficinas abrimos primero, cuáles son las que urgen y cuáles son las que no urgen. Todo depende de los empleados también. Hay empleados que prefieren regresar a la oficina porque prefieren trabajar de su oficina, porque por X razón, porque de pronto en el apartamento donde viven es muy chiquito, no hay suficiente espacio para trabajar desde la casa, o por X razón, de pronto simplemente prefieren trabajar de la oficina. Hay otros que ahora prefieren trabajar desde la casa y antes no tenían esa opción. Solamente trabajaban de la oficina, pero por la pandemia ahora tienen esa flexibilidad y ahora prefieren tener esa flexibilidad. Y eso también es muy interesante y yo creo que muchas organizaciones a través del mundo están realizando que hay ciertos puestos y hay ciertos trabajos que pensaban que no se podían hacer desde la casa y finalmente sí se puede. Entonces yo creo que también es importante hacer esa encuesta en cada organización y ver
cuáles son los puestos que pueden seguir con esa flexibilidad de poder trabajar desde la casa, de pronto 2 veces a la semana y de resto regresar a la oficina. Y obviamente preguntar a los empleados qué prefieren ellos, porque yo creo que al final va a haber como una mezcla de respuestas, porque en Indeed precisamente nosotros lo que vimos es que había mucha gente que sí ya querían regresar a la oficina, pero otra gente que vieron esa flexibilidad, que nunca tuvieron esa flexibilidad y que ahora lo aprecian mucho y prefieren seguir trabajando desde casa. Y ¿por qué no? Si es posible, de pronto es algo que puede pasar. Una cosa que quería compartir con ustedes también, yo vi un artículo sobre algo que se llama social band. Ahí vamos a compartir un enlace para que puedan leer el artículo. Desafortunadamente el artículo está en inglés, pero más o menos lo pueden entender y aquí lo explico. Muy interesante. Hay una empresa que se llama Social Bands que acaba de lanzar un concepto muy interesante, que son pulseras de plástico rojo, amarillo y verde. Entonces, estas pulseras, cuando uno empieza a regresar a las oficinas, cada empleado escoge su pulsera. Y el rojo significa sin contacto. Así que sabemos muy bien que hay mucha gente que todavía prefiere tener sus precauciones, no quieren que nadie los toque y prefieren tener su distancia. Entonces, la pulsera roja significa sin contacto. Por favor, respete la distancia. La pulsera amarilla significa solo codos, así que saludando con codo. Y la pulsera verde significa no hay problema, nos podemos saludar de mano, nos podemos dar un high five y nos vamos a lavar las manos frecuentemente, así que no te preocupes, me puedes saludar de la mano. Y a mí me pareció muy interesante y yo creo que es algún concepto que en realidad cuando las oficinas empiecen a abrir, sería muy interesante que podamos hacer ese concepto de ver cómo los empleados reaccionan con esas pulseras. A mí me interesa mucho porque yo creo que sí es verdad, va a haber empleados que sí quieren respetar la distancia, va a haber otros empleados que dicen, bueno, nos saludamos solamente de codo, y hay otros que van a decir, pues no me importa, me puedes dar un abrazo, me puedes saludar de la mano, yo no tengo problema. Y sin saber, siempre hay como esa posibilidad de, bueno, y a este colega lo saludo de mano o lo saludo de lejos, no sé, y yo quiero respetar sus deseos. Entonces yo creo que el hecho de tener esos brazaletes ayuda mucho a pues tener ese como forma silenciosa de comunicar sus preferencias sobre el distanciamiento social. Y es un programa bien barato, bien fácil de entender, obviamente. Y bueno, ahí les comparto el enlace que está muy interesante. Y es algo que hasta nosotros, Indeed, estamos viendo si podemos hacerlo en nuestras oficinas, de tener esos brazaletes y poco a poco cuando la gente regrese, escogen su brazalete y así todos respetamos sus deseos. Y bueno, pues todo eso para compartir con ustedes, pero yo creo que hoy lo más importante es poder hablar todos, discutir todos y ver cuáles son las estrategias que otras empresas están haciendo actualmente. No se les olvide que cada gobierno saca sus protocolos y debemos cumplir con esos protocolos. Entonces, nosotros en Canadá tenemos nuestro gobierno que ha sacado sus protocolos, México también, Colombia también, etcétera, España. Entonces, también hay que tener eso en mente, saber cuáles son los protocolos de cada país. Y bueno, empecemos un poco a hablar de las estrategias. Eso fue la introducción que quería compartir con ustedes. Espero que les guste ese artículo que voy a compartir y ya, empecemos la discusión. Patricia, te lo paso otra vez. Muchas gracias, Jacqueline. Esperamos el artículo. Me parece muy interesante esta propuesta. Ya quiero mi propia pulsera. Gracias, Jacqueline.
Bueno, vamos a iniciar con nuestra mesa de discusión y para eso contamos con Fernando Palacios. Fernando cuenta con más de 25 años de experiencia en capital humano, ocupando posiciones directivas en compañías internacionales como Procter & Gamble, Grupo PepsiCo, Berkeley, y actualmente es director del Grupo Jumex y vicepresidente de DSH. Fernando, bienvenido, la mesa es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia, y gracias también Jacqueline por esta conversación. La realidad es que sin duda, bueno, pues has compartido conceptos importantes para nosotros como introducción a este panel que vamos a iniciar en un momento más. Y sin duda, bueno, pues has puesto este concepto muy importante del tema de los social bands, ¿no? Estas pulseras de colores que suena muy interesante, porque es una alternativa que podremos utilizar sin duda en todas las organizaciones, en los diferentes países y en las diferentes regiones, ¿no? Obviamente, como bien me llamó mucho la atención el hecho de que decías, bueno, en el caso de la pulsera verde, podemos darnos la mano o darnos los 5, ¿no? Pero aquí lo importante, como bien lo mencionas, es la flexibilidad, sin duda el respeto personal y el preservar sobre todo la seguridad y la salud de cada persona, ¿no? Creo que eso es muy importante, y dada la naturaleza, pues obviamente que tenemos también de esta variabilidad del COVID-19, el desafío para todas las organizaciones, desde mi punto de vista, es cómo reanudar el negocio y que los colaboradores asistan a un lugar de trabajo seguro, y esto permita también, ya sea esta expansión o esta contracción flexible del trabajo, que sin duda será uno de los temas importantes que vamos a abordar hoy. Antes de presentar a los panelistas, bueno, pues nuevamente buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo donde nos encontremos cada uno de los que estamos hoy aquí. Y lo que quiero primeramente es, a nombre de DSH México, como vicepresidente de la organización en México, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a nuestros panelistas. El día de hoy contábamos con 3 panelistas, pero sí lo pues mencionar. Desafortunadamente, uno de nuestros panelistas, Francisco Martínez, no va a poder estar con nosotros el día de hoy por un tema, pues una urgencia médica que se presentó en casa. Pero bueno, nos acompañan hoy Diana Geoffroy. Ella es vicepresidenta de Recursos Humanos en Colgate. Tiene 18 años colaborando en esta gran organización, y previo a ello también colaboró en The Gillette Company. Ha tenido asignaciones a nivel internacional en Estados Unidos, aquí en México, Venezuela y Puerto Rico. Diana, bienvenida al panel. Y buenos días a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias. Y por otra parte, también contamos con la participación de Sergio Arturo Arangua. Él actualmente es gerente nacional de recursos humanos en OXXO México. Lleva 5 años colaborando también en esta gran organización, y previo a ello estuvo colaborando 12 años en General Electric, y ha tenido asignaciones a nivel internacional y regional como HR Business Partner de OXXO Internacional en Colombia, en Chile y en Perú, en General Electric Energy como HR Country Manager para Colombia y para Perú, y en General Electric Power Generation en Latinoamérica. Un gusto tenerte también con nosotros, Sergio. El gusto es mío. Saludos a todos y buenos días. Muy bien. Y bueno, pues sin más, si gustan, empezamos abrimos este panel con el tema de cómo preparar el regreso a las oficinas y lograr esta transformación de los espacios de trabajo. Ya con la introducción que nos ayudó a hacer Jacqueline, creo que podemos iniciar. Si les parece, hago un par de preguntas y después abrimos a preguntas que haya por parte de los participantes. Me gustaría hacerte una primera pregunta, Diana, si estás de acuerdo, que nos ayudes a entender cuáles son o qué pilares o elementos relevantes deben tomar en cuenta las organizaciones para planear y poner en marcha el regreso a las oficinas. Gracias, Fernando.
En nuestro caso, yo te diría que el pilar fundamental es la seguridad de todos nuestros empleados y sus familiares. Entonces, basado en eso, nuestra primera acción es el pilar de que tengas un lugar seguro al cual regresar. Nosotros nos hemos basado mucho en la guía del cuestionario de regreso de la Ciudad de México, que tiene 82 puntos muy detallados, y la idea es que estemos preparados para cuando la gente llegue con la señalización adecuada, con la cafetería preparada para recibirlos, que todo el ambiente genere el ambiente de mayor seguridad para un retorno lo más seguro posible. Aquí también es muy importante el tema de todo el personal vulnerable. ¿Quiénes son las personas que pueden volver? ¿Cuándo pueden volver? Y no solamente aquellas personas que sean vulnerables, sino aquellas personas que también están cuidando a personas vulnerables que pueden verse afectadas. El segundo pilar fundamental para nosotros es la comunicación. Durante esta pandemia ha sido crítico de qué manera nos comunicamos con nuestros colaboradores y mantenerlos informados del paso a paso de cómo vamos avanzando en este proceso de transición y asimismo resolver cualquier duda o cualquier pregunta que ellos tengan. Y el tercer pilar, que creo que es un pilar muy importante, es el tema de la salud mental. Esta pandemia ha sido muy larga, muy extensa, muchas personas han sido afectadas. Entonces, no podemos pretender que la gente va a llegar al 100%. Hay gente que lamentablemente tiene familiares enfermos, hay personas que han perdido familiares, hay empleados que ya no regresan. Entonces, creo que tenemos que tener un espacio donde nuestros colaboradores puedan ir y buscar esta ayuda profesional para que esto nos ayude a que sea un proceso lo más leve posible, teniendo en cuenta que todos estamos aprendiendo en esta nueva normalidad. Excelente, Diana. La verdad es que son conceptos muy claros, muy puntuales y creo que nos van a ayudar a todos a ir haciendo una mejor planeación de nuestro regreso a las oficinas. Patricia, no sé si tengamos algunas preguntas de los participantes. Bueno, sí, están llegando nuestras preguntas, pero creo que podemos pasar a una segunda pregunta mientras terminan de escribirlas. Perfecto. Bueno, en lo que se van animando a hacer preguntas, porque me parece que hay mucho que preguntar en este retorno a la nueva normalidad, ¿no? Ya nos compartía Diana algunos conceptos importantes. Este tema a través de la flexibilidad, de tener esta consideración con los grupos vulnerables es muy importante, pero también, como bien lo apuntaba Diana, con aquellas personas que tengan alguna situación especial en casa, ¿no? Desde el cuidado de una persona quizá enferma, un menor de edad, etcétera. Creo que es un tema muy importante. Y siguiendo en ese orden de ideas, Sergio, me gustaría ahora hacerte también a ti una pregunta que va en relación justamente a este tema, de cuál consideras que debería ser la mejor fecha para regresar a las oficinas y qué elementos debemos considerar para tomar esa decisión. Gracias, Fernando. Pues bueno, yo creo que esa pregunta es la que todo el mundo tenemos así con ganas de tener la respuesta correcta, ¿no? Tener la fecha exacta en donde ya podemos dar claridad a nuestros empleados y a nuestros accionistas también de cuándo vamos a regresar, ¿verdad? Pero yo aquí les diría depende. ¿Y de qué depende? De contestar, antes de poder contestar la pregunta ¿cuándo vamos a regresar? Tenemos que contestar la pregunta de cuántos van a regresar, cómo van a regresar y quiénes van a regresar, para entonces poder definir cuándo, ¿no? Entonces, el cuántos nos lo va a limitar el espacio físico que tenemos acorde a las regulaciones que bien ahorita decía Diana que tenemos que cumplir con la sana distancia, con los espacios adecuados para poder convivir, porque esto me gustaría decir que se va a acabar pronto, pero no, va a ser una normalidad que vamos a tener que vivir y que vamos a tener que ir adecuándonos, ¿no? Y por lo mismo, probablemente no vamos a poder regresar todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, después tenemos que pasar a cómo, y para cómo regresar es aquellos, sigue teniendo instalados en la organización aquellos protocolos, aquellos procedimientos, formas de trabajar para poder asegurar tener un lugar seguro
y que a la vez podamos retornar, ¿no? Y quienes, también es muy recomendable el que nosotros prioricemos los grupos de retorno. No va a ser esto un Big Bang en donde todos van a regresar al mismo tiempo, en donde habrá algunos empleados que tendrán que ser los primeros en regresar, porque así su operación lo indica, y habrá algunos que podrán esperar más, pero haciendo la combinación perfecta, como bien se mencionaba ahorita, entre la necesidad de la organización y también la necesidad de la persona, porque habrá algunos que por necesidad propia ya quieren regresar, y hay otros que también dicen, pues yo puedo esperar a ser el último, no hay problema, ¿no? Entonces, teniendo claridad de esos grupos, podemos definir el quiénes regresarán ordenadamente, y entonces, primero, cuando la autoridad lo permita, y segundo, cuando la organización esté preparada, podemos determinar la fecha del cuándo regresar. Mi recomendación sería que nosotros planeemos esa fecha una vez teniendo las respuestas a estas preguntas anteriores, porque así brindaremos seguridad, confianza y visibilidad sobre lo que hemos hecho para que cada individuo pueda regresar teniendo la certeza de que es un lugar seguro para regresar a laborar, y también la organización teniendo la certeza que va a tener la continuidad operativa. Excelente, Sergio, muchísimas gracias. Y creo que un par de cosas destacables es esta combinación que mencionas, no solamente del cuándo, sino quiénes, ¿no? Eso es algo muy importante, el poder identificar a estos grupos, irlos clasificando, ir haciendo como un ranking para poder brindar las condiciones de seguridad y de salud en sitio, en las oficinas, que obviamente garantice el bienestar de todos, ¿no? Creo que ese es un tema también fundamental. Gracias, Sergio. Patricia, ¿tenemos preguntas o continuamos con preguntas con los panelistas nosotros directamente? Sí, afortunadamente están entrando muchas preguntas, pero solamente te voy a turnar dos en este momento. La primera es Roxana Aguirre, quiere saber cuándo regresa Colgate, si tiene pensado regresar hasta el año siguiente. Y la segunda es de Carlos Bojorque, le interesa saber en el tema de la atención mental, cuáles van a ser los apoyos que se esté pensando o que se recomienda que se debería de dar. Perfecto, bueno, pues creo que la pregunta va dirigidísima. Diana, si nos ayudas, por favor, a contestarlas. Claro. En este momento no tenemos una fecha definida, no creemos que en este momento las circunstancias estén dadas para el regreso, entonces lo tenemos abierto. Lo que hemos comunicado a nuestros colaboradores es que les avisaremos 15 días antes de la fecha de regreso, pero en este momento no tenemos pensado regresar en el futuro cercano. Y en el tema de salud mental, lo que nosotros hemos hecho es que tenemos un programa específicamente para los empleados y sus familiares, en donde es totalmente confidencial y ellos pueden llamar a esta línea 1-800 y los atienden profesionales y les dan un seguimiento de la situación de sea ansiedad, de estrés, depresión, lo que está ya ocurriendo en ese momento. Es totalmente confidencial y la verdad que es un gran alivio contar con eso, porque como te digo, creo que es importante cuidar la salud mental de nuestros colaboradores, porque como bien lo decía Sergio, esto es una situación que se va a alargar y no es solamente ya los 4 meses que llevamos, sino todos los demás que nos faltan hasta que haya una vacuna. Correcto, muchas gracias, Diana. Y creo que lo dices bien. Realmente creo que un tema que debemos de dejar en claro con todos los participantes es no hay prisa por regresar. La realidad es que hemos hecho este cambio de una normalidad a una nueva normalidad y hoy las organizaciones afortunadamente estamos teniendo la certeza de poder trabajar desde casa a través de estos esquemas de home office. Pueden ser home office completos o home office híbridos con algunas, digamos, algunas visitas a las oficinas, pero creo que el mensaje que tú nos das y que Sergio también nos compartía, no hay prisa por regresar y creo que ese es un concepto que debemos dejar muy claro. Lo importante es garantizar el bienestar en todo momento de las personas. Y lo otro que tú decías, estos apoyos que se están dando en línea, creo que son muy buenos. Ya cada vez hay más alternativas, afortunadamente, a nivel global, a nivel internacional y a nivel local, de estos 01800 donde tú puedes llamar y realmente tienes conversaciones como esta que estamos teniendo, porque antes pensaba la gente que era una llamada telefónica y eso a veces como que no daba toda la confianza a la persona, pues porque no veía la cara de con quién estaba hablando, ¿no? Y también hay muchos temas alrededor de los chatbots
que a veces se piensan que te va a contestar un robot y no es así. Son personas, son médicos, son especialistas y creo que eso también es bueno resaltarlo en este momento. Muchas gracias, Diana, por esa respuesta. Patricia, ¿seguimos con preguntas del público o puedo hacer otra pregunta a los panelistas? Yo creo que puedes avanzar con otra pregunta. Perfecto. Y me gustaría también para, obviamente, que nos ayude a participar en esto, Jacqueline, siguiendo con el tema que nos mencionaba que se hace en Indeed, que es muy importante, además del tema de las pulseras. Ella lo mencionaba que afortunadamente tienen los equipos para poder hacer todo este trabajo a distancia. Y me gustaría que nos compartieras, por favor, Jacqueline, el cómo juega en todo este nuevo modelo de trabajo la tecnología y la transformación digital. Si nos ayudas, por favor. Sí, claro, gracias, Fernando. Es muy importante, es muy importante. Ahora yo creo que he visto que muchas empresas que no tenían laptop, ¿verdad? Que tenían solamente el desktop. Y de repente con la pandemia, bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que llevarnos el desktop a la casa. Y eso fue la realidad de mucha gente que sí tuvieron que llevarse el desktop porque no tenían laptop. Y yo creo que varias empresas también han realizado la importancia de ser flexibles, de saber que pues cualquier cosa puede pasar, entonces también tener el acceso a el cloud, ¿no? Entonces lo que llaman al cloud, el digital cloud. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos todo en línea. Entonces, si yo técnicamente puedo trabajar desde el Canadá, puedo trabajar desde México, puedo trabajar en cualquier sitio, porque tengo acceso a todo en línea, en el cloud. Y yo creo que hay muchas empresas que todavía no están a ese nivel de tecnología y yo creo que pues por esta pandemia han tenido que realizar que tenemos que hacer todo mucho más digital. Y eso ha sido un gran proceso y lo que vemos también en Indeed es que hay muchas empresas que ahora están buscando gente en IT, en tecnología, para que los ayuden a convertir todo online. Entonces, eso sí es algo muy importante que yo creo que todas las organizaciones han realizado en este momento. Y sí, ahí tenemos que poco a poco conseguir soluciones a poder tener esa flexibilidad. Excelente, Jacqueline. Muchísimas gracias. Y sí, sin duda, la verdad es que otra vez el tema del COVID ha traído muchísimas situaciones de reto, muchísimos cambios, pero también ha traído y ha generado oportunidades de desarrollo acelerados en las organizaciones. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, tiene que ver con el uso de la tecnología. Bien lo decías, había organizaciones antes del COVID que seguramente ya estaban en la tecnología, ya estaban en la punta de la tecnología, y otras que íbamos a medio camino y otros que no habían quizá comenzado todavía con todo este tema, pero hoy todos nos pusimos en este tema de la tecnología y creo que hoy las organizaciones, las inversiones que se tienen que hacer son en tecnología. Seguramente cambiará también el perfil de las organizaciones, los modelos de negocio, la forma de llegar al cliente, la forma de llegar al consumidor, la forma en la que tratamos con el día a día con todos nuestros colaboradores, cómo nos comunicamos, pues tiene que ser a través de un tema totalmente digital, ¿no? Y como bien lo decías, afortunadamente hoy las empresas nos hemos migrado al tema de la nube y teniendo esta nube, este cloud que tú mencionas, pues obviamente nos da esa posibilidad. Entonces creo que esa es una gran recomendación para todos los participantes, el hecho de saber que tenemos que seguir invirtiendo en estos temas de tecnología va a ser muy importante. ¿Ok? Continuamos con preguntas de los participantes. Patricia. Sí, tengo a Mónica y nos pregunta, ¿el personal del grupo vulnerable cuánto tiempo están considerando que continúe resguardado y sin retornar a las actividades presenciales? Perfecto, es una gran pregunta. ¿Nos quieres ayudar con la respuesta, Sergio? Con mucho gusto. Gracias, Mónica, por la pregunta, porque sin duda es un tema muy importante, de mucha responsabilidad para tomar la decisión. Lo primero que debemos de hacer es asegurar tener la validación por parte de las autoridades para empezar a retornar estos grupos.
Por ejemplo, en México se ha instalado el semáforo para determinar los pasos, digamos, o los estados que estarán en un color o en otro, y conforme vas avanzando de color tendrás oportunidad de que estos grupos vulnerables regresen. Sin embargo, aún así, la organización debe de tener el análisis adecuado para apegarse o no a este semáforo. Por ejemplo, nosotros hemos tomado la decisión de voluntariamente tener un delay sobre el semáforo que la federación está publicando, y no estamos regresando a los grupos vulnerables en los estados que están catalogados como naranjas, aunque ya se permita. ¿Por qué? Porque nos preocupa el cuidado y nos preocupa el que ese grupo, que es el más vulnerable, pues tenga los mayores cuidados. Ahora, empieza una presión porque hay grupos que son vulnerables, compañeros que son vulnerables, que pueden hacer su trabajo desde casa sin ningún problema. Pero hay otros que no lo pueden hacer por la naturaleza de su trabajo. Y ahí es donde se vuelve crítico el que tomemos la mejor decisión. Aún así, mi recomendación también sería que se hicieran subgrupos dentro de los grupos vulnerables, porque no es la misma criticidad una persona con una enfermedad crónica degenerativa que una persona con obesidad o con alguna discapacidad, que pudieran ser menos peligrosas o menos propensas a tener una complicación fatal. Entonces, mi recomendación sería que sean muy prudentes. Si su organización lo permite, sean muy prudentes en el retorno de estos grupos para protegerlos lo máximo. Y en el momento en que regresen, el cuidado debe ser máximo. Y entonces los protocolos deben estar instalados para que tengan acceso a limpiarse las manos, a usar el gel antibacterial, a usar sus caretas, cubrebocas, lentes o lo que sea requerido para su operación, y que el cuidado sea máximo. Porque pues seguramente todos conocen las estadísticas, que por algo han sido declarados grupos vulnerables, y es que esta enfermedad desgraciadamente tiene un efecto muy complicado a quienes tienen estos padecimientos. Entonces, sean muy prudentes, pero a la vez prepararnos, porque como bien decía Jacqueline, pues esto va a estar. Entonces, eventualmente tendremos que regresar. Y mientras la vacuna no esté lista, pues tendremos que ser prudentes y con máximos cuidados. Y hay unas cosas que al menos en Oxxo hemos dicho que llegaron para quedarse. Seguramente, por ejemplo, el uso de gel antibacterial es algo que debe estar siempre, independiente estemos o no estemos en pandemia, ¿no? Entonces, así habrá muchas cosas que tenemos que ir adecuando para que este grupo pueda retornar de manera segura. Excelente, Sergio. Muy buena respuesta. Y también creo que complementando un poco lo que dices, una vez que se decida hacer este ranking, esta clasificación, como bien lo dices, de menor riesgo a mayor riesgo de estos grupos vulnerables, creo que también habría que considerar el desarrollar, el establecer programas de salud, ¿no? Que nos ayuden obviamente a darle continuidad a la atención médica que requieren estos grupos vulnerables. No solamente ahorita, en este momento, estando en casa, sino cuando regresen, cuando retornen. Creo que parte de los diagnósticos y de los temas que tenemos que considerar en las organizaciones es justamente el cuidado permanente, la atención de estos grupos a través de programas de salud establecidos en la organización. Pero sin duda, muy, muy buenos conceptos. Gracias, Sergio. Si les parece bien, continuamos con un par de preguntas nuestras, Patricia. Sí, de acuerdo. Tenemos dos preguntas muy importantes. Una de Rodrigo Pérez, que nos dice, ¿cómo manejar las inquietudes de los colaboradores? Está bien regresar en el 2021, pero ¿qué le decimos a la gente? La gente tiene que rentar casas. ¿Cómo manejar esas inquietudes? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los colaboradores usan de 1 a 2 transportes. ¿Qué están recomendando? ¿Cuáles serían las estrategias para manejar el tema del transporte? Muy bien. Si quieres, vamos por la primera pregunta sobre las preocupaciones que tienen auténticamente los colaboradores. Y si nos puedes ayudar con eso, Diana,
cómo manejar estas preocupaciones que tienen, que seguramente son varias, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto? Como te lo comenté, yo creo que un pilar fundamental es la comunicación. Y en la medida que la organización esté conectada con su gente, estas preocupaciones se van a ir disipando. Esto es un proceso en donde todos estamos aprendiendo. Entonces, hay que abrir estos espacios para escuchar y saber qué es lo que le preocupa a nuestra gente y cómo nosotros podemos ir solventando poco a poco cada una de esas inquietudes. Creo que también hay que mandar mucha comunicación de cómo se está desarrollando, las medidas que están tomando cada uno de los gobiernos, porque existe también mucha información falsa, mucha información que nos llega por WhatsApp, mucha información que nos llega por nuestros amigos, y entonces hoy no te tomes la temperatura porque te va a afectar el cerebro, o mañana. Entonces, creo que es bien importante que tengamos canales oficiales de comunicación veraz para que la gente se enfoque en estos canales y no en todo el cúmulo de información que tenemos hoy en día disponible en Internet, a través de nuestros amigos, los mensajes. Creo que eso es fundamental porque entonces la gente sabe a dónde acudir. Y creo que esto lo haces desde el nivel más alto. Creo que tienes que tener a tu gerente general o al comité directivo mandando estos mensajes, así como tener pequeñas charlas donde sea más íntima esta conversación y la gente se sienta cómoda de decir: estoy asustado, no sé cómo llegar, cómo voy a ir en el transporte público. Y creo que poco a poco no vas a tener todas las respuestas en un momento dado, pero sí creo que en la apertura de escuchar qué es lo que le preocupa al colaborador es fundamental en este proceso y en todos los meses que vienen, porque otra vez no sabemos si viene un segundo rebrote, no sabemos cómo nos va a ir con la influenza durante los meses de invierno. Entonces creo que es importante que tengamos abierto este canal de comunicación constante en donde sea de 2 vías y no solamente de una vía. Excelente, Diana, excelente. No puedo estar más de acuerdo. Creo que el tema de hacer este over communication todo el tiempo y estar informando, y lo acabas de decir muy bien, que sea un canal de comunicación bilateral. No solamente que nosotros estemos informando, sino que también nosotros estemos escuchando, inclusive a través de encuestas rápidas, que esa es una gran respuesta. Hoy la tecnología nuevamente nos permite hacer estas encuestas de pulso, estas encuestas rápidas, en donde podemos preguntar justamente cuáles son las inquietudes que tienes al día de hoy, qué cosas están pasando en tu casa, qué cosas están sucediendo en tu entorno, en tu familia, etcétera. Y creo que a través de esa respuesta, como bien lo dices, este canal abierto bidireccional, podemos obtener mucha información valiosa, porque bien lo dices, todos estamos aprendiendo y no hay una sola organización que tenga las respuestas a todo. No hay, por más grande o pequeña que sea la organización, no se tienen respuestas para todo, pero se van a tener las respuestas más bien de los planteamientos que hagan las personas, los colaboradores. En la medida que ellos nos dejan saber sus inquietudes, nos dejan saber cuáles son sus preocupaciones, entonces podemos trabajar de forma conjunta y poder dar soluciones a esas preocupaciones. Muchas gracias, Diana. Y Sergio, si nos ayudas a contestar la segunda pregunta, digo, ya Diana dio como una pequeña introducción, ¿no? Empezó con la comunicación, terminó mencionando el tema del transporte, que es muy importante. ¿Qué hacemos con el transporte? Hay personas que utilizan, como bien lo decían en la pregunta, no solamente un transporte, hay quienes utilizan 2 o hasta 3 transportes, ¿no? Y desafortunadamente, digo, nada más para contribuir un poco a la pregunta, definitivamente no todas las organizaciones están en posibilidad de aportar o de dar o de brindar un servicio de transporte. Entonces, creo que es un tema, es una realidad que en toda América Latina seguramente pasa, ¿no? En otros países con más desarrollo puede ser que hayan soluciones distintas, pero ¿qué nos puedes decir en ese tema del transporte, Sergio? Gracias, Fernando. Sin duda es un gran reto. La mayoría de los colaboradores que trabajan en OXXO usan transporte público para poder llegar a las tiendas. Y aunque nosotros quisiéramos proveer el transporte, por la dispersión que tenemos, es prácticamente una tarea que no se puede, y es necesario el uso del transporte público. Y sabemos que el transporte público es un foco relevante. Para poder controlar la pandemia necesitamos que cuidarnos, y el transporte público tiene todos los elementos para que vayan en contra, ¿no? Es un lugar cerrado, lleno de gente, en donde podemos, si no se toman las precauciones adecuadas, pudiéramos tener una oportunidad de contagio.
Y aquí lo que yo, dentro de lo que hemos tomado como acciones y que yo puedo recomendar es que lo primero que tenemos que hacer es que el transporte público es vital para la operación de los negocios. Entonces no podemos simplemente decir, pues no lo uses, porque si no lo usan, pues no llegan a trabajar. Lo que tenemos que fundamentar o que tenemos que fortalecer es la cultura de prevención y protección de cada individuo. El uso de protección personal en todo momento. El cubrebocas o los lentes de seguridad, caretas o lo que, dependiendo de lo que se tenga que usar para cada individuo, es de uso continuo desde que sales de tu casa hasta que regresas a tu casa. Muchos pensarán que, bueno, esto es un equipo de protección para utilizar en el trabajo y cuidarme en el trabajo. Pero la realidad es que desde que sales de tu casa, que es un espacio que tú dominas y que denominas seguro, hasta que regresas, lo debes de utilizar. También es importante que tengamos protocolos al momento de llegar al centro de trabajo. Protocolo de limpieza, de sanitización y de uso continuo del equipo de protección. Y además, lo que sí podemos combinar es limitar la exposición. Desde el punto de vista de operativos, de personal operativo, podemos administrar los turnos de manera que pudiéramos tener la menor cantidad de exposición o días de exposición. Por ejemplo, migrar a turnos de 4x3, en donde, bueno, de la semana saldrán 4 días en vez de los 7 días o los 6 días, ¿no? O, dependiendo de los que puedan, ¿no? El 4x3, 5x2, evitando el 6x1, que realmente nosotros, por ejemplo, es el que más usábamos antes, ¿no? Y ahora estamos, pues, moviendo el personal. También jugar con los horarios de entrada y salida en donde busques evitar el horario pico para poder que tengamos menos saturación en los transportes públicos. Y por ejemplo, para oficina, también adoptamos un modelo desarrollado en Israel, que es el 4x10, en donde se hacen grupos de trabajo, grupo A, grupo B, en donde estos no van a coincidir mientras estemos en la pandemia. Y entonces están 4 días en oficina y 10 días trabajando de manera remota en home office. Y esto nos ayuda en 2 maneras. Una, reducimos el nivel de exposición de los compañeros al estar fuera de casa. Y otra, también controlamos el contagio en que no haya un brote en un centro de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de los síntomas que se presentan, en esos 10 días de home office o de aislamiento, es donde se podría presentar algún síntoma. Y entonces, si se detecta algún síntoma en esos 10 días, pues es controlable y no hay un contagio masivo. Sin embargo, si estamos rotando un día sí, un día no, o de alguna otra manera, pues la verdad es que eso, si hubiera un contagio, pudiera ser pues un contagio grande, ¿no? De una gran población, ¿no? Entonces, hay que ir buscando medidas para que podamos controlar la exposición, porque el uso de transporte va a ser necesario. Muy bien, Sergio. Muchísimas gracias. Y nos quedamos con estos conceptos tanto de estos horarios flexibles, de esta modificación de las jornadas. Creo que es un tema importante que acabas de poner sobre la mesa, sobre todo para temas operativos, ¿no? Porque a veces hablamos del regreso de la gente que está en oficinas y que puede hacer este home office, pero la gente que está en operación, pues tenemos que buscar estas medidas adicionales de disminuir la concentración de gente en los centros de trabajo, lograr estos cambios de horarios, como bien lo acabas de apuntar, y tomar sobre todo todas estas medidas de prevención, como bien lo dijiste, desde que salimos de casa hasta que regresamos de casa. Muchísimas gracias, Sergio. Patricia, dime. Fernando, tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Te voy a leer las 3 preguntas que está resumiendo, algunas de ellas. La primera es de Jacqueline y está tocando un tema muy interesante que es la parte de ergonomía. ¿Qué recomiendan para ayudar a las personas a trabajar en casa? Hay compañías que están compartiendo no solo información, sino también sillas. Esa es la primera. La segunda es de Yurko y dice, ¿qué planes tienen para cambiar la cultura de salud de los colaboradores? Ya que México es uno de los países de más alto porcentaje de problemas cardíacos, obesidad y diabetes. Y la última pregunta es, ¿qué esquemas de remuneración
están estableciendo para la gente que está vulnerable? Muy interesante. Excelente, muy buenas preguntas. Pues vamos ahora sí que por el principio. Empezamos contigo, Diana, con la primera pregunta de la parte de ergonomía, ¿no? Pero esta ergonomía, como lo están planteando en la pregunta Jacqueline, justamente el cómo estamos apoyando las organizaciones, el trabajo desde casa, ¿no? Con equipos, con algún tipo de apoyo adicional. ¿Qué nos comentas al respecto, Diana? En nuestro caso, hemos dado otra vez mucha comunicación en cuál es la postura correcta, cómo debes hacer una rutina en donde no estés sentado todo el tiempo, donde tengas unos periodos de descanso y te vuelvas a conectar. También hemos dado la oportunidad que nuestros colaboradores se lleven las sillas que utilizamos en el corporativo son ergonómicas, dimos la posibilidad que las fueran a buscar o se las enviábamos a su casa y la verdad esto ha sido un elemento que la gente ha agradecido mucho, sobre todo porque al principio, y uno pensaba que esto era corto, uno decía, bueno, en un mes puede usar mi silla de la sala, pero ya después cuando pasa el mes sí empiezas a sentir el efecto en la espalda o que te duele mucho el cuello. Y también hemos ayudado mucho a la gente a que haga ejercicios. Entonces, muy atado a la siguiente pregunta de cómo ayudas a mantener la salud, hemos transferido todo nuestro programa, que en el caso de Colgate se llama Vive Mejor, a que sea virtual. Y entonces otra vez les hemos mandado ejercicios que los ayudan con dolores de espalda, yoga para desestresar, meditaciones para manejar el estrés. Entonces creo que tienes que tener como un programa integral que le puedas brindar a los colaboradores. Hoy en día hay muchísimas cosas gratis en Internet y la verdad, la gente sí lo usa y lo usan no solamente ellos, sino sus familiares. Y otra vez, porque al final del día tienes a los niños también trabajando en clases online y también es muy importante el tema de la postura y cómo es la necesidad de tener una rutina en donde también combines espacios de descanso para no estresarte durante todo el día. Buenísimo, Diana. Pues de hecho, no solamente nos ayudaste a contestar la primera pregunta de la ergonomía y de los apoyos, creo que todas las organizaciones estamos también conscientes y estamos buscando formas de poder apoyar proveyendo, como tú decías, la silla de la oficina o inclusive rentando algunos equipos adicionales para tratar de montar en los domicilios, en las casas de cada uno de nuestros colaboradores, las condiciones físicas de trabajo que permitan cumplir con estas condiciones de ergonomía. Creo que eso tiene que ver con la conciencia de las organizaciones y el apoyo también económico que se requiere para ello. Entonces, esa parte está muy bien y lo ligas muy bien con los programas, porque hay muchos programas, como bien lo dices, hay una gran oferta, afortunadamente, de programas de bienestar y de salud en línea. Digo, Colgate, como bien lo dices, tiene su propio programa, pero hay otros programas abiertos en Internet que podemos buscarlos y creo que eso sería una gran oferta para todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que están contestadas, están respondidas estas dos preguntas, tanto de la parte ergonómica como la parte de salud. Y vámonos a la tercera pregunta, Sergio, por favor, si nos ayudas, ¿qué están haciendo las organizaciones? ¿Qué deberíamos de hacer las organizaciones en el tema de la compensación justamente del pago que se está haciendo actualmente al personal vulnerable? Fíjate que esta es una pregunta que de la parte moral, pues entramos rápidamente en el contestar la respuesta de cubrir todo lo necesario y proteger, pero luego ahí viene el balance súper importante entre lo humano y lo económico, ¿no? Y ahí es donde la cultura de la organización también se ve retada en decir que los valores que han constituido a una organización no solamente sean un póster pegado en la pared, sino realmente sean cosas que se viven, ¿no? Nosotros tenemos más de 20,000 compañeros vulnerables resguardados en casa desde marzo, a los cuales se les ha mantenido el salario durante todos estos meses. Dentro de estos grupos de 20,000 compañeros, hay personas que pueden seguir haciendo su trabajo sin ningún problema de manera remota, pero definitivamente esos 17,000 operativos que tenemos nosotros, que pues no puedes vender desde tu casa, ¿no?
siendo nosotros una tienda de conveniencia. Sin embargo, hemos encontrado maneras de poder mantenerlos a un buen porcentaje de ellos haciendo actividades desde casa, para que pudieran no solamente pues seguir contribuyendo, sino también tengan conexión con la empresa, ¿no? Y ahorita entro un poquito a esa parte, pero para responder la pregunta es, debemos de buscar mantener lo posible el salario de esas personas. Dentro de la compensación base, por lo menos, la compensación base. Yo entendiendo que la compensación variable podría tener, pues, modificaciones, pero aún así nosotros hemos tomado la decisión de mantener una parte de la compensación variable activa para ellos, ¿no? Una buena parte para asegurar que tengan un ingreso. Y no solamente ir hacia la parte económica que es relevante para ellos, sino también hacia la parte emocional y de conexión. Porque la primera cosa que pasa por la mente de un vulnerable o que pasó por la mente de un vulnerable cuando empezó esto es, voy a perder el empleo, porque ¿a quién van a tener en su casa sin pagar, sin trabajar, pagándole, ¿no? Y entonces tenemos que también nosotros brindarles apoyo, seguridad, conexión. Nosotros creamos un programa de conexión con los grupos vulnerables en donde 3 veces por semana se les comparten actividades de qué hacer con tu familia, temas de nutrición, temas de manejo emocional, temas de actividades que puedes hacer durante el verano con tus hijos, en casa, comunicación casi diaria de no salgas de casa, cuídate, recuerda que estás en una condición vulnerable, queremos que estés bien y que regreses con bien, ¿no? Y dentro de nuestros procesos normales hemos hecho la evaluación del NPS del empleado, que también es algo súper importante asegurar cómo están y tener información. Nosotros como somos masivos, pues tenemos que usar este tipo de herramientas. Pero súper relevante el ver cómo el compromiso de esas personas sube, dado que la empresa pues ha respaldado. Pero vuelvo, esto es un balance en donde si no hay empresa, pues no hay empleos tampoco. Entonces tenemos que cuidar la parte humana y también la parte económica para asegurar que la empresa sea sostenible en el tiempo. Excelente respuesta, Sergio, y muy completa. Muchísimas gracias. Estamos prácticamente sobre el tiempo. Patricia, me gustaría hacer una última pregunta. Tú dime si quieres que la hagamos de los participantes en el webinar o si me permites hacer una última pregunta a alguno de los panelistas. Creo que una cosa muy importante es que como última intervención nos gustaría que los panelistas cerraran en una frase sus estrategias, sus recomendaciones para hacer este regreso a las oficinas. Ok, entonces vamos directo a ir cerrando ya con una frase porque ya estamos sobre el tiempo. Creo que ya no hay tiempo más para preguntas. Sí, hubiera sido el bueno. tiempo vuela, el tiempo vuela. Un par de preguntas que bueno, me quedé con las ganas de escuchar a los panelistas. La verdad es que lo han hecho muy bien, chicos. De verdad los felicito. De entrada, la verdad es que lo han hecho muy bien. Pero bueno, vamos a pasar. Empezamos, si quieres, con Jacqueline. Jacqueline, ¿cuál sería la frase con la que quieres cerrar este evento? Estamos en mute. Ay, perdón. Yo creo que una cosa que de verdad aconsejo a todas las empresas es de ser transparente, o sea, tener esa transparencia con los empleados. Por ejemplo, nosotros en Indeed tenemos el CEO y el CFO que a cada semana hacen un webinar para todos los empleados en todas partes del mundo, una vez a la semana, y es un webinar así en directo y respuestas a las preguntas de todos los empleados. Y a mí me gusta mucho, personalmente me gusta ese concepto porque cada persona le pregunta lo que sea, preocupaciones, y ellos hacen sus respuestas muy honestas y a veces no tienen las respuestas, a veces dicen, no sabemos todavía, estamos haciendo encuestas o estamos averiguando con especialistas. Entonces, a mí lo que sería más importante ahorita en esta situación es ser honesto, todas las organizaciones ser honestas con sus empleados y ser transparentes también, es importante. Excelente. Muchísimas gracias, Jacqueline.
Diana, ¿cuál sería tu frase de cierre para este webinar? Yo creo que sería flexibilidad y empatía. Es un proceso en el que estamos aprendiendo, es una nueva normalidad, van a haber cosas que van a cambiar, lo que funciona en una organización no funciona en la otra. Entonces creo que hay que ser flexibles, intentar algunas cosas que a lo mejor pueden salir bien o no pueden salir tan bien, y irlas ajustando a esa cultura y ser empáticos. Creo que, como les dije antes, esta pandemia ha afectado a mucha gente, no todo el mundo lo va a procesar de la misma manera, entonces tener ese nivel de empatía y de saber de que no todas las personas van a estar al 100%. Excelente. Muchas gracias, Diana. Y bueno, Sergio, ¿qué nos quieres comentar como cierre de este webinar? Gracias. El valor humano está por encima de cualquier consideración económica y debemos de nosotros tener en el centro a la persona. Si de ahí partimos, teniendo en consideración que nadie es experto en manejo de pandemias y que todos estamos aprendiendo con una clara comunicación, con una buena base de poner las expectativas claras para la organización, y teniendo en cuenta que cada persona tiene necesidades, podemos nosotros encontrar ese balance del que hablaba, en tener la parte humana y la parte económica, para así salir adelante de esta crisis, mantener la sostenibilidad del negocio y seguir generando ese valor humano a cada uno de los individuos que están en nuestra organización. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Y bueno, nada más por mi parte también, me parece que coincido con todos estos conceptos. En resumen, la parte de honestidad que mencionas, Jacqueline, es muy importante. El tema de flexibilidad y empatía es fundamental en todo este proceso, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de gente. Y qué mejor que lo hayas redondeado tú, Sergio, con el tema del sentido humano, porque al final esto tiene un sentido humano muy importante que tiene que ver también, desde mi punto de vista, con todo el tema de salud y bienestar. Eso es lo que estamos preservando, eso es lo que estamos haciendo a través de toda esta pandemia, buscando siempre como gente de capital humano el balance entre este bienestar, este sentido humano y también el bienestar de las organizaciones, porque nosotros tenemos que lograr ese balance que no es fácil a veces hacer entre los recursos económicos de la organización, el bienestar de las personas, que es lo más importante, buscar esa ecuación y lograr que las organizaciones sigan siendo sustentables a través del tiempo. Por mi parte, les quiero agradecer, Jacqueline, Sergio, Diana, por su participación, sus contribuciones. De verdad nos dejan grandes aprendizajes y esto sin duda nos va a ayudar a todas las organizaciones a continuar elaborando nuestros planes de retorno seguro al trabajo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Patricia, te dejo la palabra. Gracias, Fernando. A nombre de DSH les quiero agradecer a todos los que se conectaron. Muchas gracias a nuestros panelistas por compartir sus estrategias y prácticas muy valiosas. Y recuerden que nosotros estamos con ustedes en donde estén, en casa o en el trabajo. DSH está con ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Excelente. Buen día para todos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.